Aquí no había nadie, dije, joder, qué bien que me voy a ir a casa. Aquí no había nadie, dije, joder, qué bien que me voy a ir a casa. Pero me alegro mucho. Bueno, vamos a comentar, como decía Tom, pues un poco responder a la pregunta que se hace y se contesta Mariano todos los días, ¿no? Se ha acabado la crisis, se ven brotes verdes, la luz al final del túnel, etcétera, ¿no? Primero un comentario que os querría recomendar, que leí justamente ayer y que viene a cuento totalmente con el tema de hoy, que publicaba Paul Krugman en su blog en el New York Times. El título no dice demasiado, dice algo así como cuando las cosas buenas suceden gracias a malas ideas. Recomiendo que lo leáis, porque viene muy a cuento de esta historia. Él lo que plantea dos cosas, una que es totalmente cierta, es decir, los seres humanos tendemos a sobrevivir, a buscarnos la vida, y eso hace que a pesar de las malas cosas que puedan hacer cualquier tipo de gobierno, siempre hay una tendencia a que la economía vaya bien, porque la gente quiere subsistir y hace todo lo posible y lo imposible para que las cosas vayan bien, ¿no? Es decir, a pesar de los gobiernos, siempre hay una tendencia natural en cualquier economía a que las cosas vayan bien, gracias a la gente, no gracias a los gobiernos. Luego, si encima los gobiernos ayudan, o por lo menos no entorpecen, mejor que mejor. La segunda cosa que comenta en esta entrada de su blog es un poco más técnica, también tiene mucho que ver, pero está más relacionada con la relación entre el crecimiento económico y la deuda. ¿No? Leerlo, aunque es un poquito más complejo, ¿no?, el tema. Pero vamos, sí, os recomiendo que lo leáis, porque siempre suelen ser comentarios, si no lo habéis leído nunca por Krugman, suelen ser comentarios sencillos, o sea, es fácil de entender, no suele ser excesivamente complicado, aunque ya digo que la segunda parte de la entrada sí es un poquito más complicada, más técnica. Bueno, lo segundo que quería decir es, no voy a hablar en absoluto en un lenguaje revolucionario, o sea, a pesar del título que ponía la presentación, algo así como recuérdame, como que los poderosos van a expoliar a la población. Yo diría que como ha ocurrido siempre, o sea, esto no es nuevo, ¿no? A lo largo de toda la historia de la humanidad, pues siempre ha habido gente poderosa que ha explotado, que ha expoliado, que ha maltratado a la mayoría de la población, ¿no? En eso no hay ningún cambio, ¿no? Pero sobre todo no voy a hablar, ni suelo hablar en temas, en lenguaje revolucionario, porque quieras o no quieras, es decir, aquí no hay un debate de si revolución sí o si revolución no, lo que hay un debate es qué tipo de revolución. O sea, la revolución está ocurriendo y lleva ocurriendo ya desde hace unos cuantos años, es decir, este sistema está acabando desde hace unos cuantos años, y está acabando porque ha habido una serie de personas que han empezado a tomar el poder, siguen tomando el poder, lo cual es una revolución, es decir, está revolucionando la sociedad. No es, en mi opinión, vamos, y yo no suelo hablar en tono revolucionario porque da igual cómo hables, es revolucionario, es decir, la sociedad está cambiando, el sistema está cambiando, y el viejo sistema, en mi opinión, ya ha caído, es decir, el sistema capitalista, como lo entendíamos, ya no existe, o sea, existe otra cosa, pero no es el sistema capitalista, es decir, no es el capital lo que domina la sociedad hoy en día, es otra cosa. Pero bueno, como no es el tema de la charla de hoy, no voy a hablar sobre ese tema. Simplemente decir que mi lenguaje no va a ser revolucionario en absoluto. Va a ser como la mayoría de los economistas que se suele oír hablar por ahí. Bueno, y entramos ya en materia. Primero, ¿de dónde viene el optimismo que está transmitiendo? No sé si se acopla, si me lo estoy acercando mucho. Decidme si se oye. Aléjate un poco de... ¿Me lo alejo? Sí. Bueno, ¿así se oye bien? Sí. Sí. Bien. ¿De dónde viene el optimismo que nos están transmitiendo? Bueno, este optimismo, si recordáis, empieza a aparecer alrededor del mes de julio y
viene causado fundamentalmente por el informe que realiza el Fondo Monetario Internacional, me parece que es el día 9 de julio, el día 9 de julio de este año, en el que hace las proyecciones macroeconómicas para el año, para el final del año 2013 y sobre todo para el año 2014, ¿no? Para España y para todos los países del mundo. Es una proyección que se hace periódicamente, probablemente se revisará. Entonces, en esta proyección, o esta previsión, por primera vez en muchos trimestres está calculando el fondo que el crecimiento en España para el año 2014 será cero. Teniendo en cuenta que ha sido negativo en los años anteriores, es una buena noticia. Es decir, ¿esto qué ocurre? Por hacer una comparación, porque esto es el primer dato para ver si realmente la crisis se está acabando, mejor dicho, qué tipo de crisis se está acabando y qué tipo de crisis no se está acabando. Es decir, depende de a qué llamamos crisis, podremos contestar que sí se está acabando o no. Entonces, vamos a posicionarnos exactamente qué es lo que está ocurriendo para poder contestar a la pregunta. La situación global, vamos a hablar de crecimiento del Producto Interior Bruto. La situación global, es decir, en todo el mundo, vamos a comparar los años 2012, es decir, el año pasado, la proyección para este año, para el total de este año, 2013, y para el año próximo, para el 2014. A nivel global, es decir, todo el mundo, en el año 2012 creció el 3,1%, la economía global en todo el mundo. Para este año, 2013, se prevé que volverá a crecer un 3,1% en todo el mundo. Y para el año próximo se prevé que crecerá un 3,8% en todo el mundo. En la zona euro, que es la que quizá más nos interesa, el decrecimiento, es decir, el crecimiento negativo en el año 2012 fue del 0,6%. Para este año la previsión es un decrecimiento, es decir, un crecimiento negativo del 0,6%. Y se prevé para el año 2014 un crecimiento positivo del 0,9%. Para España, en el 2012 el decrecimiento fue 1,6% negativo. En el año 2013, en el actual, se prevé una caída del 1,4% y, como había dicho, cero para el año 2014. Y de ahí alguien está suponiendo que empezará un crecimiento del Producto Interior Bruto. Bien, lo primero es comparar, ¿no? Si España se prevé, ha estado decreciendo más que el resto de la Unión Europea, más que el resto de la eurozona, y se prevé que el crecimiento en España sea inferior al de la eurozona, es decir, la situación es la que es. Es decir, no sé si queremos echar las campanas al vuelo o no, la situación es esa. Es decir, no es que España, qué bien que España, esa es la situación que prevé el Fondo Monetario Internacional para España en este año y en el próximo, y la situación en el año pasado, en el 2012, es esta. Otros datos que invitan al optimismo sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto lo proporciona Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros, que prevé un crecimiento para el año próximo del 1%. Os miro al perro, está con cara de que le interesa el tema. Para el año 2014, la situación, repito, será: España crecerá, según el Fondo Monetario Internacional, un 0%, según el Funcas el 1%. La zona euro, según el Fondo Monetario Internacional, crecerá un 0,9%, la Unión Europea un 1,2%, y el crecimiento de todo el mundo será el 3,8%. Esa es la situación relativa de España con respecto a la situación que nos rodea. Por comentar otras economías, en general las economías avanzadas, que se considera fundamentalmente la OCDE y algunos otros países, crecerán en el año 2014 el 2,1%, los países emergentes y países en desarrollo el 5,4%. Mundo árabe 3,7%, el África subsahariana 5,9%, Latinoamérica 3,4% y Asia el 7%. Un tema importante, si queréis una información sobre algún país en concreto de los importantes, he traído las tablas por si alguien lo consideraba relevante.
Un tema importante que también suele explicar bastante el crecimiento de estas economías es la variación de precios de las materias primas. Rápidamente recordamos, el petróleo en el 2012 subió un 1%, en el 2013, este año, se prevé que caerá el 4,7%, crecimiento negativo, y en el año próximo, el 2014, se prevé una caída del 4,7% también. El resto de materias primas, en el año 2012 cayeron el 9,9%, en el año 2013, en este año, probablemente caerán el 1,8%, y en el año 2014 se prevé que caerá un 4,3%. Y el tercer aspecto que importa para entender el crecimiento económico, la inflación de precios, en las economías avanzadas en el 2014 crecerán alrededor del 2,9%, y en otras economías, es decir, las economías emergentes y en desarrollo, crecerán los precios alrededor del 5,5%. Venimos en las economías avanzadas de un 2% en el 2012 y 2,5% probablemente en este año. En economías emergentes y en desarrollo venimos de un 6,1% en el año 2012, 6% en el año actual, y repito, 5,5% en el año 2014. Es decir, la inflación, mientras que en las economías avanzadas está creciendo la inflación de precios, en las economías en desarrollo y economías emergentes está decreciendo la inflación de precios. Fundamentalmente por los precios de las materias primas. La caída de precios, recuerdo que esperamos un 4,7% de caída en el petróleo, un 4,3% en otro tipo de materias primas. Esto es fundamentalmente lo que está ayudando, o uno de los factores fundamentales que está ayudando y que va a ayudar al crecimiento de la economía mundial, tanto en este año 2013 como sobre todo en el año 2014. Y esto es lo que está frenando la inflación en los países emergentes y países en desarrollo, lo cual permite que puedan... Esto es lo que está ayudando fundamentalmente a que los países emergentes y en desarrollo se oye perfectamente. Esta reducción de precios de las materias primas y por tanto reducción de la inflación es lo que está permitiendo que los países, fundamentalmente los países emergentes y los países en desarrollo, puedan volver con programas de crecimiento que estaban más o menos abandonados en la primera mitad de este año 2013 y en el año 2012. Recordáis, por ejemplo, el crecimiento de China, que tradicionalmente ha sido alrededor del 10%, que se relajó hasta el 7% en este año. Bueno, la segunda pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, estas son las previsiones sobre Producto Interior Bruto. ¿Cómo se va a comportar el Producto Interior Bruto? Que es fundamentalmente lo que está diciéndonos Mariano Rajoy. Entonces, la pregunta es, ¿son creíbles estas predicciones? Bueno, yo personalmente, yo y mucha otra gente, utilizamos un indicador que se llama el Baltic Dry Index. Tiene muchas críticas. Voy a contar levemente la historia. Baltic Dry es una taberna de Londres, fundada hace 3 siglos aproximadamente, en la época victoriana, cuando comenzaba el comercio marítimo mundial. Entonces, Baltic Dry es un cóctel, y de ese cóctel, una bebida, y de ese cóctel, dio nombre a una taberna del puerto de Londres que se llamaba Baltic Dry. En esa taberna pues iban fundamentalmente los barcos de carga que transportaban cereales, minerales, etcétera, iban a esa taberna y decían, me acaban de contratar 5 toneladas de cebada entre Bombay y Singapur. Entonces lo anotaban en una pizarrita que había detrás de la barra y anotaban el precio. Decía, pues eso ha costado 5 libras transportar esa mercancía. Otra mercancía, vamos a transportar 10 toneladas de ron desde Londres hasta Plymouth. Y anotaban, pues eso cuesta 10 libras. Y con todo eso, al final del día, el dueño de la taberna hacía una suma y dividía por las toneladas. Entonces sacaba un índice de cómo estaba el transporte marítimo
en ese día. Ese índice evolucionó, lógicamente, a lo largo del tiempo y para muchas personas, entre otras yo, significa una predicción de cómo va a ser el crecimiento de la economía global en los próximos meses. Normalmente, lo que hace el Baltic Dry Index hoy se corresponde con lo que va a ocurrir dentro de 6 o dentro de 12 meses, es decir, entre 6 y 12 meses. Arturo, aléjate el micro un poco. Aléjatelo. Así. Porque si no Así mejor. Sí. Se sigue oyendo. Vale. Es decir, si el Baltic Dry Index sube hoy, o sube a lo largo de este mes, muy probablemente entre 6 y 12 meses la economía, lo que es el Producto Interior Bruto, subirá. En el mundo, siempre hablamos en el mundo. Y si baja, muy probablemente bajará. Los detractores de este índice lo que dicen es que está muy contaminado por el precio del petróleo. Es decir, efectivamente los costes de flete no es solamente el coste de flete, sino que viene muy influido por el coste de petróleo. Pero también es verdad que el coste del petróleo viene influido por el crecimiento, es decir, que es una contaminación, digamos que contamina dos veces, pero en el mismo sentido, ¿no? Con lo cual no es excesivamente contaminante, en el sentido de la tendencia. No tanto si sube el 5%, quiere decir que la economía va a subir el 5%, no, pero sí la tendencia. Si sube, quiere decir que la economía probablemente subirá, y si baja, probablemente bajará. Ya digo que tiene muchos detractores, esto no es un índice que todo el mundo ni siquiera admita, pero funciona, o sea, lo cierto es que funciona. ¿Cómo ha evolucionado este índice? A final de 2009 estaba en 3.200, al final de 2010 estaba en 2.200, es decir, bajaba, a final de 2011 estaba en 1.900, seguía bajando, a final de 2012 estaba en 700, seguía bajando. Sin embargo, efectivamente hay un cambio de tendencia. En marzo de 2013 está en 910, en junio de 2013 está en 1179, el 13 de septiembre, es decir, lo apunté hace 2 días, está en 1636, sigue subiendo. En concreto ha subido un 176% con respecto al 13 de noviembre del año 2012, desde 662 hasta 1636, es decir, casi ha doblado el índice en un año, lo cual nos indica, por lo menos a mí me indica, y a las personas que entienden que este índice es, bueno, un buen indicador de cómo se va a comportar el Producto Interior Bruto del mundo, parece que las previsiones de crecimiento de la economía global son correctas, es decir, el mundo efectivamente está retomando la senda del crecimiento económico. Tomado esto, el Fondo Monetario Internacional sigue haciendo unas previsiones de crecimiento del comercio internacional. Y estas previsiones de crecimiento son para los años 2012, 2013 y la previsión para el 2014, 2,5 2012, 3,1 2013, 5,4 2014. Es decir, el comercio mundial crecerá, como ocurre siempre que crecen las economías, que crece el Producto Interior Bruto de los países. Es decir, el optimismo que existe sobre el crecimiento de la economía global parece que tiene fundamento. Es decir, sí que van a crecer los productos interiores brutos de la mayoría de los países, es decir, las previsiones del fondo parece que pueden ser correctas. Las previsiones que se están haciendo para España en estos momentos por la mayoría de países y de instituciones relacionadas con inversiones están dando un crecimiento incluso superior al que preveía el Fondo Monetario Internacional, es decir, más bien del entorno de entre el 0,5% y el 1% para el año 2014. Es decir, efectivamente, más o menos ya todo el mundo coincide en que habrá un crecimiento económico, un crecimiento del Producto Interior Bruto. Atención, un crecimiento del Producto Interior Bruto que proviene de las mejores previsiones para el mundo. No es que en España esté ocurriendo algo especial. Hemos visto, de hecho, que el crecimiento de España se prevé que sea inferior al de los países de su entorno.
prácticamente inferior a todos. Es el más bajo de todos los países que aparecen dentro del, digamos, la lista de países principales del Fondo Monetario Internacional, es decir, en Europa, los principales países europeos. De todos los países principales es el peor. El peor dato es el de España. Pero, a pesar de eso, lógicamente crece. Es decir, la economía mundial crece y la economía española, por lo tanto, crecerá un poco. Bien. ¿Por qué va a crecer? Pues evidentemente por la relación que tiene España con el exterior, que además es una relación que es fundamentalmente a lo que voy. Es decir, hay una pregunta, ¿estamos saliendo de la crisis? Si entendemos salir de la crisis, que el Producto Interior Bruto de España crecerá, sí, estamos saliendo de la crisis. Lo que ocurre es que hay otras crisis, o junto con esa crisis hay otras crisis, que es un poco lo que sí me gustaría analizar hoy. Nuestra relación con el exterior tradicionalmente ha estado basada en una cuenta que no es la balanza comercial, que ahora mismo se le está dando, lo estaréis viendo en las noticias, están hablando mucho del cambio del saldo de la balanza comercial. Tradicionalmente nosotros en España, desde que yo soy muy pequeñito, que esto es en la época de Franco incluso, lo que se hablaba era de la balanza de pagos, que os sonará a los de mi edad, desde luego os sonará la balanza de pagos mucho más que la balanza comercial, que eso es algo bastante más reciente. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la balanza de pagos? Perdón, ¿cómo ha evolucionado la balanza por cuenta corriente? Que es un poco diferente. Es decir, que es exactamente los ingresos y los gastos. Es decir, al final el saldo son las reservas de divisas. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? En el año 2005, menos 66.000 millones. En el año 2010, menos 47.000 millones. En el año 2011, menos 37.000 millones. Es decir, como vemos, el déficit de la balanza por cuenta corriente se está reduciendo. Probablemente recordáis, las personas de mi edad, recordáis que esta era una cuenta que tradicionalmente era positiva. Recordáis, cuando éramos pequeños, además el régimen presumía mucho del superávit de la cuenta corriente y del superávit de la balanza de pagos, ¿no? Y España iba creciendo, las reservas de divisa iban creciendo y creciendo, pues desde hace unos cuantos años han ido decreciendo y decreciendo. Y ahora decrecen, pero cada vez más despacio. El siguiente concepto que quiero leer es cómo ha evolucionado el saldo de la balanza de turismo y viajes, que era uno de los conceptos tradicionales de España. En nuestra época de chavales se hablaba de las transferencias de los emigrantes y del turismo, y efectivamente eso fue lo que hizo que las reservas de divisa crecieran, las transferencias de los emigrantes y el turismo. En este momento las transferencias de los emigrantes, el saldo prácticamente es nulo, el saldo de transferencias, porque los emigrantes en España envían tanto dinero fuera como los de fuera envían a España, con lo cual no lo tenemos en cuenta. Pero el saldo de turismo y viajes sigue siendo positivo, pero en el año 2005 eran 26.000 millones, en el año 2010 también 26.000 millones, creció 400 millones, es prácticamente el mismo, y en el año 2011 30.000 millones. Es decir, el saldo de turismo y viajes no ha crecido sustancialmente, solamente ha crecido 4.000 millones, en realidad 3.600 millones en los últimos 6 años, es decir, es prácticamente nada. Es decir, el saldo de turismo, el epígrafe se llama de turismo y viajes, es plano, ni crece en este momento, ni crece ni decrece sustancialmente, está estabilizado. El siguiente tema, que es lo que preocupó muchísimo a nuestro gobierno, fue el saldo de la balanza de inversiones, que en el 2005 eran 17.000 millones, en el 2010 17.000 millones negativos, un saldo negativo, o sea, se habían ido 17.000 millones de euros. En el año 2010 se habían ido casi 20.000 millones de euros
en el año 2011 26.000 millones de euros, es decir, el dinero se estaba yendo de España. No se estaba yendo de España, y esto antes del año 2011, no se estaba yendo de España porque había miedo. Estos no eran fundamentalmente inversores extranjeros que compraban bonos, no, esto eran gente que estaba comprando tradicionalmente pisos en España, que compraban valores inmobiliarios en España, y a partir de un momento dado empiezan a asustarse de comprar en España y empiezan a comprar en otros países, tanto fundamentalmente en países del este de Europa, en algunos casos en Latinoamérica y en muchísimos casos en el norte de África. Hay mucha gente que empieza a comprar pisos en Marruecos, en Túnez, en Rumanía, en Argentina, etc. Y no en España. Es decir, ahí empieza el problema. Luego, efectivamente, le entra el susto a los inversores extranjeros y también se van. Entonces ya se van tanto extranjeros como nacionales. Pero esto es lo que causó el miedo, ¿no? La evolución negativa del saldo de inversiones financieras. Bien, y ahora el producto estrella, lo que nos están vendiendo, que va maravillosamente bien, que es la balanza comercial. En el año 2005 la balanza comercial tenía un déficit de 68.000 millones, en el año 2010 un déficit de casi 48.000 millones y en el año 2011 un déficit de alrededor casi 40.000 millones. Es decir, se ha ido reduciendo y se sigue reduciendo el déficit de la balanza comercial, que representa el intercambio de bienes y servicios concretos, tangibles, es decir, las ventas y compras de productos. Como anticipo, bueno, estos son datos ya del Banco de España, no del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que representa esto? Esto es exactamente lo que mide Alemania. O sea, la balanza comercial siempre tradicionalmente ha sido el producto estrella de Alemania. Es decir, el modelo alemán es un modelo basado en el superávit de la balanza comercial. Es decir, ellos exportan muchísimo más de lo que exportan y eso se mide en esto, en la balanza comercial. Lo digo porque esto vamos a explicar un poquito qué crisis no se está solucionando. Bueno, hay una pequeña discrepancia por la forma de contabilizar con respecto a la agencia tributaria, pero bueno, con los datos del Banco de España yo creo que es suficiente para ver cómo ha evolucionado. Hay que hacer constar que esta balanza comercial no incluye ni temas de turismo, ni incluye transferencias, ni incluye viajes, no incluye los temas que tradicionalmente habían ayudado a la balanza de pagos española, no vienen incluidas dentro de la balanza comercial. Estamos hablando estrictamente de lo que es el comercio, ¿no? El comercio tradicional. Es decir, lo que está ocurriendo en España es que poco a poco España está imitando a Alemania. Y no solamente España, todos los países de la zona euro estamos imitando a Alemania, ¿verdad? Y muchos habéis oído y habéis pensado que de alguna forma Alemania está imponiendo su modelo. Yo lo de las imposiciones y lo de las conspiraciones no me va. O sea, yo no soy conspirativo en absoluto, ¿no? Pero sí que hay una cierta, sí que creo en las acomodaciones, es decir, nos acomodamos a situaciones que nos son más o menos cómodas, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Es mucho más fácil en este momento el compararnos con Alemania y decir vamos a ser como Alemania, que tratar de inventar otros modelos. Incluso modelos que tradicionalmente hemos usado en este país, ¿no? Es decir, cuando decimos vamos a imitar a Alemania, no es totalmente cierto. No vamos a imitar a Alemania. Vamos a imitar la forma en la que Alemania contabiliza sus éxitos o vende sus éxitos y sus fracasos. Y si hay superávit de la balanza comercial, Alemania dice la cosa va bien. Si hay déficit, Alemania dice la cosa va mal. Y nosotros estamos empezando a decir exactamente lo mismo. Si hay éxito, si hay superávit de la balanza comercial, la cosa va bien. Si hay déficit, la cosa va mal. Pero
Bueno, esto podríamos decir entonces es el final, estamos llegando al final de la crisis, puesto que estamos estabilizando el saldo de la balanza comercial. Bueno, pues quien quiera decir eso tiene derecho a decirlo porque es verdad. Se está estabilizando el saldo de la balanza comercial. A mí personalmente eso no es lo que me interesa. Es decir, yo he nacido y crecido en un país en el que la balanza comercial era deficitaria siempre, todos los años y todos los trimestres. Y sin embargo cada vez se vivía mejor. Y se vivía razonablemente bien y cada vez mejor. Es decir, no es, ni muchísimo menos, no es la única forma y quizá no es la mejor forma de salir de una crisis. O al menos de una crisis como esta. Yo lo que me había notado en los papeles es, bien, nosotros estamos imitando a Alemania. Entonces me hago dos preguntas. ¿Debe España imitar a Alemania? Ahora veremos que en mi opinión, no. España no debe imitar a Alemania. Y la segunda pregunta, ¿es Alemania un modelo de éxito? Y mi respuesta es no. Alemania es un modelo de fracaso, no de éxito, que es un poco lo que quería contestar a continuación. ¿De dónde viene toda esta historia? Poco a poco en los últimos años se ha estado creando un modelo, se llama un modelo de bloques. Es decir, el mundo se va... No estoy hablando de política, estoy hablando de economía. El mundo se va agrupando en lo que llaman zonas de libre comercio, bloques económicos. Nosotros estamos en un bloque económico que, digamos, en forma restringida es la zona euro, de forma un poco más amplia es la Unión Europea, y todos aquellos lugares en los que hay libertad de tránsito de mercancías, capitales y personas. Hay muchas otras zonas. Una zona de las primeras pues fue la zona de libre cambio que se creó entre Canadá, Estados Unidos y México. Hay la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Recientemente, hace 3 o 4 años, se ha firmado un tratado de libre comercio Japón, Corea y China. Hay asociaciones de libre comercio en África. Se están creando bloques importantes, que cada vez esas economías están más interrelacionadas las unas con las otras. Eso no quiere decir, hemos visto además que el comercio mundial que seguirá creciendo, es decir, eso no quiere decir que se vaya a limitar el comercio adentro de esas zonas, pero sí es cierto que en esas zonas se van especializando los países en determinadas formas de producción, en determinados productos que sirven a otros. Una pregunta que me hacía y que me contestaba es: ¿Alemania un modelo de éxito? Ni Alemania ni Europa en estos momentos son un modelo de éxito, son un modelo de fracaso. Y esto ya no quiero decirlo en el sentido de proyecciones. Es decir, bueno, sí, efectivamente la zona euro el año que viene crecerá, en este año decrecerá. La zona euro está tratando de hacer algo que no puede hacer. Está tratando de ser una zona industrial y es imposible. Europa en este momento no puede competir como una zona industrial. Y voy a utilizar ya una palabra muy del sistema: competir. No, ya había avisado que no voy a utilizar un lenguaje revolucionario en absoluto. Pero dentro de este sistema, o sea, sin cambiar este sistema, lo que está haciendo Europa es directamente un suicidio. O sea, Europa no puede competir, ni puede competir con China, ni puede competir con la India, ni puede competir con Latinoamérica, y en un futuro no podrá competir. Tal y como está haciendo, no podrá competir tampoco con África. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo el mismo ejemplo, que es la producción de bicicletas en el mundo. Sabéis que había multitud de fabricantes hace 40 años más o menos. Mi primera bicicleta era de la marca GAC, que fabricaban en Eibar, en Guipúzcoa. Tenía yo pues 12 o 13 años, o sea, era un lujazo en aquel momento, ¿no? Esa fábrica ya no existe. El 70% de las bicicletas que se fabrican en el mundo en este momento se fabrican en una provincia china que se llama Guangdong. Esta es una provincia que limita con Vietnam al sur, rodea Hong Kong, a Macao, es decir, es una provincia típicamente del sur, ¿no? La provincia más exportadora. ¿Por qué en esa provincia se fabrican el 70% de las bicicletas que se fabrican en el mundo?
que es una burrada, o sea, no es que sean líderes, o sea, son líderes absolutos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la población de China son 1.300 millones de personas. El número de personas que tiene bicicleta en China pues es prácticamente el 100%, es decir, todo el mundo tiene bicicleta. Más o menos la mitad de la población utiliza regularmente la bicicleta. Y lo que han creado con esto, lo que crearon hace ya bastantes años, alrededor de los años 90 más o menos, fue toda una industria que no solamente es la bicicleta, es decir, fabricar una bicicleta implica fabricar los radios, fabricar las llantas, fabricar las ruedas, fabricar los pedales, fabricar las cadenas, los manillares, las gomas, los frenos. Tienes cientos y cientos, si no miles de fábricas dedicadas exclusivamente a fabricar componentes y a montar bicicletas. Claro, estamos hablando de fabricar millones de bicicletas al año. Sí, algo así como fabricar una bicicleta para cada españolito, cada año. Es absolutamente imposible. Significaría, Guangdong trabajan en la industria de la bicicleta más que toda la población española. Es imposible, es que no hay españoles, aunque todos los españoles nos dedicáramos a la industria de la bicicleta, no seríamos suficientes como para fabricar todas las bicicletas que se fabrican en esa provincia de China. Es imposible. No podemos, es imposible que podamos competir en ese mercado. Y en muchos otros mercados, en todos los mercados industriales, es prácticamente imposible porque no tenemos sinergias de volumen. No tenemos mercado suficiente como para eso. No solamente por eso, sino por otra razón. ¿Por qué China exportaba bicicletas y España no? Pues porque las bicicletas españolas no eran como las bicicletas chinas. Las bicicletas chinas eran para los chinos, las bicicletas españolas eran para los españoles. Y las bicicletas de los chinos las utilizaban para ir desde su pueblo hasta la fábrica en la que trabajaban. Mientras que las bicicletas de los españoles las utilizábamos los fines de semana para venir al retiro. O similar. Son distintas bicicletas, muy distintas bicicletas. Y el precio es muy distinto. Y una cosa que descubrieron los chinos es que ellos son 1.300 millones de personas, pero es que en el mundo había 4.000 millones de pobres en la misma situación. Y todos ellos necesitaban bicicletas para ir de su pueblo al trabajo. Si los que habéis estado en África, en temas económicos o industriales, o sea, cuando se monta una fábrica en algún sitio, un centro de producción de lo que sea, el primer problema es que la gente vive lejos. Se monta en un sitio en el que las personas las personas que van a trabajar allí, pues a lo mejor viven a 20, 30 kilómetros, 10 kilómetros. Plantearse el ir andando, o sea, el primer planteamiento es, bueno, la gente tiene que venir andando desde su casa hasta el centro de producción. Pero claro, eso significa 4, 5 horas. O sea, andar 20 kilómetros al centro de producción y volver andando por los caminos que estamos hablando, ¿no? Es decir, que no son carreteras asfaltadas con su acera, pues es complicado, es decir, está todo el día, estarían yendo y viniendo, y apenas si le quedaba algo tendrían tiempo para dormir. Eso cambia sustancialmente si tienen una bicicleta, claro. Es decir, la velocidad se multiplica por 3 o por 4, depende de la carretera. Entonces, sí que es factible vivir a 20 kilómetros de tu centro de trabajo si tienes una bicicleta y un camino más o menos por el que puedes transitar con la bicicleta. Con lo cual, lo que estaba ocurriendo en China lo puedes aplicar, te sirve para exportar a África, te sirve para exportar a muchos países de Latinoamérica que sean más o menos llanos, en lugares que sean más o menos llanos, en muchos lugares de Asia, y las bicicletas españolas no, porque no están hechas para ir por el campo. Aquellas bicicletas no estaban hechas para ir por el campo, estaban hechas para ir por carretera, que es como utilizábamos nosotros las bicicletas cuando yo tenía 14 años, hace de esto 40 años más o menos. Es decir, que no se oye. Bueno, por esta razón quiero decir, un modelo industrial masivo como el que se pretende hacer en Europa no es competitivo, jamás va a ser competitivo, jamás vamos a poder competir porque solamente los europeos
vivimos como los europeos. A día de hoy, es decir, dentro de 100 años es otra cosa. Pero a día de hoy, nosotros lo que produzcamos industrialmente nos lo comemos nosotros. Y nosotros somos un mercado de 300, 400 millones de personas. Nada más. Suena mucho, pero no, es poco. Nada más. Y nosotros no vamos a poder competir. Con lo cual, este modelo basado en las exportaciones industriales no es viable. No lo es. De hecho, Alemania en los últimos años ha estado perdiendo posiciones en el ranking de países exportadores. Porque no puedes, o sea, si tú fabricas para los alemanes, estás fabricando para gente que vive como los alemanes. Y por lo tanto no puedes exportar a Malawi, a Sudáfrica, a Argentina, a Polonia. No, es que no vive así la gente. No utiliza ese tipo de productos. Bueno, algunos. Si tú no puedes, masivamente no se compran BMWs ni en Polonia, ni en Argentina, ni en Malawi. O sea, hay gente que los tiene, pero la mayoría de la gente no. Ni Mercedes, no. Se compran y se venden otro tipo de coches. Y ese tipo de coches son los coches que se fabrican en países que son como Malawi, como Argentina o como Polonia, que tienen ese tipo de vida para sus propios ciudadanos. Y sobre todo, pues, si estamos hablando de países de 1.300 millones de personas, de 800 millones de personas, de 350 millones de personas, es imposible. Europa no puede ser competitiva con respecto a esos otros bloques económicos. Vamos al siguiente tema, que es lo que probablemente entendemos nosotros más como crisis económica. Es decir, ya hemos visto el Producto Interior Bruto va a crecer, sí. Si eso es lo que entendemos como crisis económica, pues sí, estamos saliendo de la crisis económica en el año 2014. ¿A largo plazo estamos saliendo de la crisis económica? No. Estamos yendo por una ruta que es basarnos en la balanza comercial, exportaciones de productos, que no es viable. ¿El 2014 será viable? A largo plazo no es viable. Europa no puede competir por ahí. Y nosotros estamos cambiando nuestro modelo económico, pasando de lo que tradicionalmente han sido nuestros ingresos a otro tipo de ingresos. Ahora veremos en concreto por qué. Lo que normalmente entendemos por crisis económica se refiere a paro. En la encuesta de población activa, datos del segundo trimestre de este año, del 2013, ha caído en 3,64%. Número de ocupados. Tasa de paro ha caído en el 0,9%, mientras que el PIB caía, como se sabe, el 1,6%. Otro tema importante, la población, activos, parados, niños, ancianos, jubilados, la población ha caído el 0,2%. Es decir, no es que esté cayendo el paro, lo que está cayendo es la población. Y evidentemente cae más entre las personas que están en paro, es decir, las personas que tienen su trabajo, que tienen su familia, que por alguna razón no pueden irse, no se van. Es decir, se va la gente, pues que, o bien que necesita irse porque están en paro, o bien que se van pues porque no tienen familia, no tienen expectativas y se van. Es decir, disminuye la población. Entonces, ¿es magnífico los datos de paro? No, porque no es que esté cayendo el paro, es que está desapareciendo la gente que está en paro. España no está solucionando el problema del paro, las personas están solucionando sus problemas. Realmente es dramático, que en un país disminuya la población, es dramático. Es decir, los países con mucha población lo que quiere decir es que históricamente han sido países ricos que han podido alimentar a sus poblaciones. España tiene menos población que Francia, o que el Reino Unido, o que Alemania, porque tradicionalmente no ha podido alimentar a su población. Y una vez más
nos vuelve a ocurrir que España no es capaz de alimentar a su población y por lo tanto la población disminuye. Es decir, la crisis está finalizando si llamamos crisis al paro. No, no está finalizando la crisis. Lo que estamos es expulsando personas del país. Bueno, trataré de hacer lo que pueda. Manolo. Muy buena, Colin. Fantástico, increíble. Muchísimas gracias. Bueno, siguiente tema. ¿Sobre qué entendemos? Tienen los extraterrestres. Con cariño, ¿eh? Es para que se vea. Para que te vea a ti. Bueno, siguiente tema que en mi opinión es quizá lo más importante. Textualmente del Instituto Nacional de Estadística, el índice de coste laboral armonizado con base en 2008. Leo. El coste por hora trabajada disminuye un 0,3% en el segundo trimestre de 2013 respecto al mismo periodo de 2012, una vez eliminados los efectos de calendario y estacionalidad. Fin de la cita. No sé si repito la lectura. Así. Sí, vale. Es decir, básicamente, muy clarito, los costes laborales disminuyen. Así de sencillo. Es decir, cada vez se cobra menos. Es algo que todos más o menos sabemos, vivimos en primera persona o en segunda o en tercera persona, pero sabemos que los costes laborales están disminuyendo. Y en concreto, para todas las actividades, comparado con el 2008, el índice es el 104,3%, al final del segundo trimestre de este año 2013. Es decir, ha subido el coste, en 5 años ha subido el 4,3%. Muy por debajo de la inflación, muy por debajo de la inflación. Es decir, no es cuestión de que en el trimestre ha caído, no. En los últimos 5 años están cayendo los costes laborales. Quizá un ejemplo, el peor ejemplo, es decir, el sector en el que más han caído los costes laborales ha sido en el de actividades sanitarias y de servicios sociales. En concreto, ha caído hasta el 96,8%. O sea, eran 100, una persona cobraba 100 en el año 2008 y trabajaba en este sector, ahora cobra 96,8. Aquí me gustaría invitaros a leer otro blog, en concreto de Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con la administración de Bill Clinton. Me parece que lo publicó esta semana, ha publicado, el fin de semana pasado quizá, ha publicado una entrada dentro de su blog, una especie de discusión que tiene con un articulista de la revista Forbes. La revista Forbes se autodefine como una herramienta del capitalismo. O sea, está bien posicionados, al día, tal y cual, ¿no? Yo creo que todavía no se han enterado de qué va esto, los de la Forbes, pero bueno, siguen con sus artículos y tal y cual. Y bueno, pues este señor, el señor Gregory, publicó una especie de acusación hacia Robert Reich, que es un liberal, digamos del ala liberal del Partido Demócrata. Y este hombre describe algo que es lo que realmente muchos están tratando de ver como la tabla de salvación de este sistema, que es volver a la economía americana de finales del siglo XIX. Robert Reich, un poco desmontado toda la historia, ¿no? Decía, bueno, ¿cuál es la situación? Sí, efectivamente, los crecimientos del Producto Interior Bruto están muy bien, los rendimientos de las empresas están fenomenal, pero es que a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, los negros políticamente no son esclavos, pero económicamente sí.
hay olas de inmigración brutales en el país, en todas partes del mundo, es decir, están viniendo centenares de miles de polacos, centenares de miles de chinos, centenares de miles de italianos, es decir, hay muchísimos inmigrantes que están llegando a Estados Unidos. Allí no son contratados, es decir, están trabajando de forma ilegal. Una cosa que sí quiero recordar es el papel de los inmigrantes en el crecimiento de los países es divino, es lo mejor que hay, es un inmigrante, porque es una persona que normalmente viene sola, tiene una edad muy productiva, suelen ser personas de entre 20 y 40 años, normalmente solas, en principio no vienen con hijos, con lo cual no hay que darles escolarización, por supuesto no se ponen enfermos nunca y si se ponen da igual, siguen trabajando, porque para eso han venido, para ganar dinero, les queda muchísimo tiempo para jubilarse, es decir, es el trabajador perfecto, el inmigrante es el trabajador perfecto. Claro, nosotros nos hemos beneficiado durante unos años, en España, nos hemos beneficiado durante unos años de la inmigración y en Estados Unidos a finales del siglo XIX es brutal, o sea, son oleadas masivas, cientos de miles y millones de inmigrantes llegando a esa economía. Pero claro, la gran mayoría de las personas no tienen ningún tipo de derechos, incluso los americanos ya establecidos tampoco, y aquí no había en aquel momento ni hay carencia de hospitales, por supuesto no existe ningún tipo de seguro de salud, no existen los bonos que se crearon recientemente pues, para comprar comida, etcétera, y no existe nada, la educación es precaria, pero los colegios, etcétera, y es un poco lo que contesta Robert Reich a Gregory es sí, los beneficios eran brutales, pero no creo que vosotros queráis volver a la América de finales del siglo XIX. Y otra cosa que a mí, en esa entrada, y otra cosa que a mi juicio es quizá aún más importante, que es lo que sucede después, a principios del siglo. Algo que introduce un capitalista, con todas las de la ley, que es Ford, el de los coches, que repentinamente empieza a subir el salario a todos sus trabajadores. O sea que es chocante, capital chocante en su momento, esto es 1915. En su momento es chocante bueno, ¿por qué sube el salario cuando lo suyo sería bajar los salarios para aumentar los beneficios? Y resulta que a base de subir los salarios consigue vender cada vez más coches, porque lo que está haciendo es crear un mercado que antes no existía. El coche. Antes de 1915 los coches eran un artículo de super lujo. En la mayoría de los pueblos no había ningún coche y en donde había, pues había un coche que era del rico del pueblo. Henry Ford lo que consigue aumentando los salarios es que el coche sea un bien que puede disfrutar la mayoría de la población, porque puede comprar un coche, con lo cual las ventas de coches de su marca se disparan por sus propios trabajadores, por los amigos de los trabajadores, por los familiares de los trabajadores, y a partir de ahí se disparan los salarios los costes laborales de todas las industrias, siguiendo el ejemplo de Ford. Y esto hasta hace muy poco, que es un poco la revolución que está ocurriendo, hasta hace muy poco los salarios en todas las economías avanzadas han ido subiendo por encima de la inflación, lo cual ha creado mercados que ahora empiezan a desaparecer en las economías avanzadas. ¿Qué mercados? ¿Cuáles son los mercados que podemos esperar? Bueno, aquí estuvo hace un par de años Joseph Stiglitz, muchos os recordaréis. Me gustaría recomendaros, quien no lo conozcáis, una lectura, un libro que publicó hace aproximadamente un año, que es El precio de la desigualdad, cómo las sociedades divididas de hoy ponen en peligro nuestro futuro. Lo que se refiere en este libro, las sociedades divididas entre ricos y pobres, la desaparición, en definitiva, la desaparición de las clases medias en las economías avanzadas. Está poniendo en riesgo nuestro futuro porque, fijaros, por ejemplo, en Europa. Nosotros estamos yendo
toda Europa. Es decir, España está abandonando nuestro modelo de turismo, nuestro modelo de servicios, etcétera, y estamos yendo hacia una economía industrial, la fabricación de cosas. Fabricación de cosas cuando los ciudadanos de la Unión Europea cada vez nuestros salarios son más bajos y cada vez podemos comprar menos, y estamos fabricando más, estamos intentando fabricar más, pero cada vez podemos comprar menos. Eso no es viable. No es viable, sencillamente no es viable. Eso es a lo que se refiere Joseph Stiglitz fundamentalmente en este libro. Es decir, la división, la eliminación de la clase media hace que solamente unos pocos puedan adquirir los productos que se están fabricando dentro del sistema. También os quería recomendar, esto no es un libro, sino es una web dentro de internet, creo que en otra ocasión le he citado aquí mismo, que se llama Gapminder. Gapminder. El deletreo, si alguien está interesado en verla. ¿En qué idioma es? Gap es en inglés. Pero vamos, no estoy seguro si tiene vídeos, no sé si tiene vídeos, posiblemente tenga vídeos subtitulados. O sea, de todas formas, lo fundamental, más que el idioma, porque no es mucho texto, son sobre todo gráficos que te permiten comparar gráficos obtenidos de instituciones tipo Naciones Unidas, OCDE, Organización Internacional del Trabajo, IOS, etc. Y te permiten comparar cosas con cosas. Tienen un software que pues dice, quiero comparar, no sé, esperanza de vida al nacer con Producto Interior Bruto, por ejemplo. Entonces te saca una curva que te relaciona una con otra, puedes elegir por países, por zonas, por ciudades del mundo. Sí, GAP, G-A-P, G de Gerona, A de Andalucía, P de Pamplona, Minder, M de Madrid, I de Italia, N de Navarra, D de Dinamarca, E de España, R de Rumanía. El nombre de la persona es, no voy a ser capaz de deletrearlo, el creador de esto se llama Hans con H. Rosling, si recordáis la película esta de... no me acuerdo. No, Ciudadano Kane no, esta es una película religiosa esta de Tom Hanks. No me acuerdo. Bueno, había una capilla, la capilla de Rosling, pues es el mismo nombre de la capilla aquella, que es muy famosa hace 4 o 5 años. No me acuerdo ni del título de la película, pero bueno. Rosling, R-O-S-S-L-I-N-G. Exacto, el código da Vinci, exacto, de la película. Bueno, pues la capilla de Rosling y este pues se llama Hans Rosling. Esto, por ejemplo, una cosa interesante que viene a cuento por un error que probablemente estamos cometiendo muy frecuentemente. No recuerdo las cifras exactas, pero una de las cosas que este hombre comenta y insiste mucho es la gran velocidad en la que los países en desarrollo y los países emergentes están cubriendo el trecho, el gap que hay con las economías avanzadas. Dice, por ejemplo, hablando de la mortalidad infantil, en Suecia, para pasar de una mortalidad infantil del 5% al 3%, Suecia tardó 28 años. Tanzania ha cubierto ese mismo cambio del 5% al 3% en solo 10 años. Y sin embargo los suecos dicen que la mortalidad infantil en Tanzania es alta. Lo es, siempre va a ser alta, aunque solo sea un niño de cada niño. Es alta. Pero ¿cómo nosotros podemos estar diciendo a otra gente que lo están haciendo mal cuando nosotros lo hemos hecho peor? ¿Cómo los suecos pueden decir que Tanzania va despacio cuando ellos tardaron 28 años en hacer lo que los tanzanos han hecho en 10? Eso nos está ocurriendo bastante a los que vivimos en economías que se dicen avanzadas. Por último, pues no quería, ya me he ido de tiro. Por último, solamente quería decir una cosa, una frase que dijo Klaus Schwab, que es el fundador del Foro de Davos. Sabéis, está el Foro de Davos, que se celebra en invierno, en Suiza,
Y luego está el foro de verano, que se celebra en Dalian, en China, un año en un sitio que se llama Dalian y otro año en un sitio que se llama Tianjin. Van alternando las dos ciudades. Y este hombre dice, estamos entrando en una nueva era de crecimiento económico donde es necesario construir un mundo en el que la calidad de la vida y no solamente la cantidad de producción esté en el centro de nuestras actividades. Esto, que yo creo que todos los aquí presentes, o casi todos por lo menos estaremos de acuerdo, tenemos que mover el centro de nuestro concepto de economía, más que de la cantidad de lo producido, a la calidad de la vida, a la calidad de vida que produce. Va radicalmente en contra de lo que hemos visto justo antes. Los costes laborales. Los costes laborales caen, cada vez podemos adquirir menos cosas y sobre todo el sector donde más han caído es justamente en el sector de asistencia social y costes de sanidad. Son las personas que más ha caído su salario. Bueno, esto es fundamentalmente lo que quería decir y más o menos en el tiempo, la hora, que es el tiempo que quería decirlo. Supongo que ahora tenemos el micro abierto. Sí, para preguntas y comentarios. Pues muchas gracias.